Perfecto, ya estamos entonces. Listo, Ale, pues ahora sí somos todos tuyos. Pues perfecto, vamos a hacer la presentación de nuestro ponente, que bueno, o sea, aquí tiene su currículum bastante amplio, pero pues decirles que actualmente él está como director general de la empresa Prometeos, la cual se dedica a pues resguardar tanto personas como cosas materiales, como información, sobre todo que es esta plática, el cual él nos va a estar diciendo. Y pues es importante saber que él estuvo trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública, entonces como Policía Federal, así que ha estado en capacitación también, dando capacitación en todo este ámbito de seguridad, así que tiene toda la experiencia y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra porque quién mejor para él que pues darnos toda su expertise en este tema. Bienvenido, licenciado Iber, muchísimas gracias. Sé que anda muy ocupado también en todo este tema y sobre todo con el tema de la seguridad, pero pues le cedemos cámara y micrófono. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, te agradezco de haberme presentado. Muy buenos días a todos y a cada uno de los que ahora nos están siguiendo para un tema muy importante que es la fuga de información y el porqué del terror de las empresas. Si nos apoyar Anel con la presentación, creo que vamos a dar inicio. Damos inicio, siendo las 10:16 de la mañana, al tema de fuga de información. A ver, permítame, si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Solamente, Jacqueline, ¿nos apoyas a cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Bueno, damos inicio. Empezamos por la parte de la etimología. La palabra etimología viene del origen, o es el origen, el significado es el origen de las palabras, en el cual, ¿por qué? A ver, chécala, dice ahí un video, si lo puedes poner y ya dar inicio a la parte de la etimología. Pensé que no se veía. ¿Sí se ve el video? Me parece que no, Irina. Sí, es un video referente. Los voy a explicar rápido el video. El video consiste que son ejecutivos, es el presidente. Hay una diferencia de tiempo en el cual de un punto de lugar a otro punto de lugar quieran llegar y cambian totalmente la agenda, y la persona que cambia la agenda dice que por qué tendrían que cambiar o por qué no les habían dicho. Entonces comenta que a veces por la fuga de información se tiene que cambiar los tiempos. Ese era lo que es el video, de aproximadamente unos 2 minutos, pero si me permiten luego lo subo o se los comparto a los que gusten por vía correo electrónico, con mucho gusto lo compartimos. O al final te lo mando a él y vía directa y ya lo ponemos. Bueno, empezamos. La etimología. La etimología, como decía hace rato, es el origen de las palabras y el por qué es importante decir o exponer la parte de la etimología. La palabra información parece conformarse de dos partes. Una que es in, que en latín va siendo lo formatio, se refiere a la acción de formar o dar forma, de generar algo. Y la otra parte que sería el prefijo, que es in,
indica dirección hacia adentro. Quiere decir, en la parte etimológica, que de lo externo, de lo de afuera, de una, vamos a hablar, de un corporativo, ingresa alguien y después se lo lleva. Esa es la parte que tratamos de exponer. Hasta la misma etimología lo dice por sí solo. Es algo, de hecho así te lo está poniendo, generar algo hacia adentro, algo que proviene de afuera. O sea, alguien viene de afuera y de adentro succiona, extrae la información, la vende o hace mal uso de ella. El significado, que es la fuga de información. ¿Alguien de los presentes me podría decir que, adicional a lo que ven con sus palabras, qué podrían exponer o qué podrían compartir? ¿Alguien quiere participar? Le damos la palabra con mucho gusto, si no continúo. Si me lo permite, Sirvin, fíjate que a veces creemos que fuga de información es, pues nada más lo que estamos nosotros proyectamos o lo que queremos que las personas vean, a lo mejor en cuanto a nuestras redes sociales, pero muchas veces también la fuga de información está dentro de nuestros correos, de incluso información que está en nuestra computadora que pensamos que no se está compartiendo. Entonces, para mí eso me llamó mucho la atención de algunos casos que he escuchado, cómo se pueden meter a nuestra computadora y pueden encriptar los archivos y entonces, pues, ya se robaron tu información. Sí, así es. Tienes mucha razón. Vas a ver muchos puntos referente a la fuga de información. ¿Qué tanto estamos vulnerables? Continúo. Tienes mucha razón, Ale. Mira, el significado de fuga de información, de hecho, lo dice por sí mismo. Se denomina fuga de información al incidente tanto interno como externo, y a la vez intencional. Puede ser de manera intencional y a veces no lo es. Lo voy a explicar en qué consiste. Hace unos meses escribí una publicación por Face referente a la fuga de información. Decía que había dos maneras, pero yo estaba hablando de la parte de protección ejecutiva. Había dos maneras, la manera directa y la manera indirecta. En la manera indirecta, muchas veces das información, llegas con tus compañeros, te están hablando, y por ego tú das información. Con quién estás, con quién principal estás, en dónde se ubica, por dónde vive, dónde anda, o a dónde andas, o como tú lo dices, ¿no? Hasta a veces sacas una fotografía y donde están todas las placas o la casa y tantas cosas que empiezas a vulnerar la privacidad de un protegido. Y la otra es que también te estás haciendo o estás siendo vulnerable. A lo que me refiero, esa sería la parte indirecta, muchas veces por ego o porque desconoces, o se maneja, o más bien de manera indirecta estás haciendo una fuga de información. Y la manera directa en el que deliberadamente, porque tuviste una fricción con tu ejecutivo, con tu VIP, PMI o principal, le das información o vendes información para que puedan
atentar en contra de su vida. Me salí un poquito porque en sí estamos hablando de las empresas, pero por todos lados hay fuga de información. A eso trataba de explicarme. Por todas las circunstancias que ahorita estamos siendo, a veces vamos a ponerlo de manera indirecta, nos estamos dando o estamos lanzando o exponiendo, o como explica de una manera, o el significativo de fuga de información, que lo dice tanto interno como externo, y a la vez intencional o no. Entonces ahí entran muchos factores que más adelante vamos a ver cada uno de los puntos, el por qué o dónde nosotros de esas dos partes somos vulnerables o damos sin querer hasta información para que puedan recopilarla y tener, o más bien yo diría, exponer a una persona o a una empresa en este caso. Entonces, ¿qué es la fuga de información? Bueno, como decía, la fuga de información o al incidente, que también lo dicen, es tanto interno como externo y a la vez intencional o no, que pone en poder de una persona ajena a la organización información confidencial, que es lo que estamos hablando, y que solo debería estar disponible para integrantes de la misma. La información es percibida como poder, a eso es a lo que iba. Y sabemos históricamente que siempre necesitan de información para tener, o en este caso, muchos necesitan información, o más bien te venden o te compran información para determinado o hacer cierta meta, cierto punto, donde las ocupaciones son a veces hasta de violencia o en contra de tu vida. ¿Le podrías cambiar, por favor? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Le podrías cambiar, por favor, Ale? Un momento. Ok, comentaba Ale acerca de la tecnología. Son herramientas de comunicación, de hecho nos han ayudado demasiado, pero demasiado, pero también, así como hay cierta seguridad, también pueden ser vulneradas, es vulnerada. La que sigue, por favor. Así como lo decías, Ale, realmente sí, a veces hasta por correos, por otros medios de redes sociales, estamos siendo vulnerados, que en su momento lo vamos a ver. Vamos a hablar de la parte cronológica, que es la línea de tiempo. Yo marqué dos partes, antes y después de Cristo. Tomando esa referencia, ese ejemplo de Jesucristo, des en cuenta que, vean qué interesante, Judas Iscariote vende a Jesús y les da información por unas monedas. A lo que voy, y el ejemplo que trato de decir, donde se divide la historia por la información, cambia un suceso histórico. Vean el gran tamaño. Dio información y deliberadamente, como les decía, y después crucifican a Jesús de Nazaret. Entonces muchas veces llega a pasar eso, ¿no?
O sea, hay tanta fuga de información que no lo ves, o más bien ves deliberadamente la información y más adelante, hoy en día, se está poniendo a los ejecutivos, a los empresarios, a las empresas, a los protegidos, a los diputados, a los dignatarios, a los presidentes, venden la información para al final crucificar a alguien, ¿verdad? Entonces, trataba de dar esa referencia porque se dan cuenta, a través de la historia, siempre ha existido eso. No tanto que se dé la fuga, sino por cosas personales se hacen guerras. De hecho, creo que así fue la Primera Guerra Mundial, por algo personal, por vender información. Los emporios o los imperios caen. Entonces, a través de la historia nos ha marcado que siempre, ¿verdad? Vamos a ver algo más próximo, como lo que pasó con Luis Donaldo Colosio. Venden información, dicen que fue su escolta. Hay otras versiones, pero dicen que su escolta fue el que puso, o más bien dio el punto de referencia como Jesús. O sea, les dijo dónde estaban, lo que iban a hacer, todo el movimiento del esquema de seguridad, cuántos conformaban su esquema, y después, como todos conocemos, lo matan, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de la información. La información ahorita, como bien lo decía antes, es poder. Wow, ¿alguna duda aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Con mucho gusto, o continúo. ¿Es esta, Irving? Ok. Gracias. Gracias. Como les decía, la información es vulnerable. Es toda información que se tiene en nuestro correo, en nuestra persona, en tu empresa, en un corporativo, hasta en otros medios, por ejemplo, tu teléfono, puede ser vulnerada. Estamos muy vulnerados realmente, y lo que queremos exponer con esto es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Qué tan vulnerables somos, y el por qué a veces de una manera cotidiana o habitual, a veces tenemos ciertos hábitos en el que uno mismo está muy desprotegido. La plática de esto es como para que tengas la conciencia de decir, ay, ok, ya, bueno, me estoy acobijando algo, me estoy protegiendo un poco de todo lo externo de nosotros, ¿verdad? Continúo. Como decía, la información es vulnerable. ¿Qué tan vulnerable estás? ¿Sí sabías eso? ¿Qué tan vulnerable estás? Realmente es una pregunta para tomarla de manera de conciencia. Uno de los activos más importantes en una compañía es la información. Regresando a la parte de corporativos, empresas, puede ser una empresa grande, puede ser una empresa mediana, o una pyme, que es una pequeña y mediana empresa, o hasta los mismos emprendedores, ¿verdad? Los emprendedores tienen información, le comparten información a alguien que no tenía que compartir información, y después dicen, hay muchas historias referentes a los emprendedores, que el amigo es el que se hace millonario, y la idea era de alguien, no del amigo. A lo que voy, como decía, uno
de los activos más importantes de una compañía es la información. Yo creo que en general de todos, de todo. En los últimos tiempos, las compañías están conectadas con todo el mundo, ahora en redes sociales. Ahora en este caso nos estamos compartiendo por vía Zoom y después Facebook Live y otras redes sociales. Nos podemos ampliar un poco más, pero si no guardas ciertos candados o si no tienes ciertos cuidados, pues vas a ser vulnerable. Vamos para allá. Entonces, si están conectadas en todo el mundo a través de la integración de la tecnología, esta genera un alto riesgo de confidencialidad. Se ha guardado lo que es la parte de confidencialidad. Deberíamos de saber, hasta de manera jurídica, cómo nos podemos proteger nuestros datos confidenciales, ¿verdad? Por ejemplo, el INPI, que es el Instituto de Propiedad Industrial, en el cual tú puedes tener todos tus datos, digamos, blindados, vamos a llamarlo entre comillas de esa manera, con un registro que te da a nivel mundial, y si alguien está usando tu información, ya lo puedes demandar. O sea, hay un pequeño, una pequeña cobija o un pequeño candado y otros tantos, ¿verdad? A la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Sí, bueno. Ok, como sea, en lo que la ponen, bueno, continúo. Bueno, la fuga de información es un tema muy importante que afecta directamente la confidencialidad, como le decía, de la información de forma directa o indirecta, que en este caso comentaba con el ejemplo de un protector y de un protegido, que es vamos a llamarle como antes, un escolta y un VIP o un principal. Y no solamente de eso. Ok, gracias, qué amable. No solamente de eso, sino también ahora en empresas o en otros medios, ¿verdad? En otros medios que también son riesgos, amenazas, vulnerabilidades y activos. Entonces, la fuga de información, como decía, es un tema muy importante que afecta directamente a la confidencialidad de la información. Todo lo que sea información puede ser vulnerable. De ahí viene lo que es cibercriminalidad. Hay otro rubro de la ciberseguridad que podemos vamos a ponerle un candado más para que no tengas tantas fugas de información. Las compañías expuestas o amenazas cuyo origen puede ser interno o externo. La identificación de los riesgos a través de un análisis de riesgo. Fíjense algo interesante. Los análisis de riesgo a veces pueden prever muchas cosas, pero a veces si no haces bien el análisis de riesgo para una empresa, puedes poner información de más donde quedas vulnerable. Algo que impacta, ¿va? Y conlleva una fuga de información. Qué raro, pero sí es muy delicado, muy sutil el análisis de riesgo. Necesitan de verdaderos profesionales para un análisis de riesgo. De hecho, uno de nuestros mentores, que es un especialista en análisis de riesgo de muchos años de experiencia, el ingeniero Eduardo Gómez del Campo, nos asesora y nos da una explicación objetiva y jurídica de que lo que teníamos o qué tenemos que hacer cuando hacemos nosotros como empresa un análisis de riesgo. Bueno, es otro tema que no tanto desviando, es un pequeño comercial, pero sí se necesitan de especialistas para hacer eso.
Si se toman los controles preventivos, detectivos y correctivos adecuados, que estén alineados con los objetivos del negocio, para que no llegase a pasar lo que le estoy comentando, y aplicando las mejores prácticas de acuerdo a las normas. Todo tiene que ser apegado a derecho. Hay normas, hay protocolos, hay reglas y hay leyes. Todo tendría que estar apegado a derecho, y muchas veces, por querer ahorrar a veces recursos, llegas a poner tu vida muy vulnerada. Así te lo digo literal. O sea, es muy, muy, muy vulnerada. Por eso le puse esta abajo y en letras grandes, palabras clave. No solamente es fuga de información, son riesgos. O sea, no tienes idea cuántos riesgos llega o ven personas que se dedican a comprar información. Amenazas que puede ser hasta un secuestro. De hecho, ahorita voy a tomar un punto referente al secuestro. Vulnerabilidades de todo tipo, comercial, moral, imagen corporativo, hasta tu bien tutelar, que es la vida. Realmente estamos muy, muy vulnerados por cosas que desconocemos, ¿verdad? De hecho, se trata, yo creo, un poquito de exponer eso. Activos. O sea, desen una idea de lo que se está explicando, cómo todo esto es en una palabra que es muy sencilla, que dices, ¿cómo yo sé que tengo fuga de información? ¿O cómo sé que mi empresa no tiene una fuga de información? O mi familia está actuando de manera correcta, porque también por allá vamos. Entonces, si me puedes apoyar con la otra diapositiva, te lo voy a agradecer. Una pregunta, en el caso de que muchas veces nos piden algún correo electrónico, ya sea para registrarnos, algún curso o algo que estamos dando, nos piden los datos, pero en ocasiones sí decimos, bueno, sí quiero que me llegue publicidad o no quiero que me llegue publicidad, o a lo mejor no nos preguntan. Entonces, ¿qué podemos hacer acerca de que pues ya tienen a lo mejor nuestro correo, tienen más información y pues nos empieza a llegar publicidad? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto para que no se puedan proteger nuestros datos personales? Ok, mira, una de las, por ejemplo, en correos, hay algunos, les voy a exponer, la bandeja de entrada, el spam, es basura. Cuando te llegan al spam, mucha publicidad, sobre todo las partes que a veces no desconoce la gente o los corporativos o las nuevas asistentes, secretarias y demás, están usando correos. Abre los correos pero en el correo venía implícito una promoción. Venía una promoción de un viaje por 1,500 pesos para toda tu familia, ir a la Riviera Maya o a Cancún o a un lugar donde tú consideres que es altamente adquisitivo, y dices, ay, a ver, lo voy a abrir, lo abres y se fugan, o sea, uno mismo deliberadamente hacerle clic a veces a links que no conocemos, sea de correo o de otros, vía WhatsApp o hasta en redes sociales, haces clic y abres una puerta para que ingresen. Entonces, si no quieres que sea vulnerado, no abras nada que sea, ¿cómo podría explicarlo? Que sea dudoso, de duda procedencia. Entonces, mejor no lo abras. Eso podría recomendar.
Y llega a pasar que a veces no quieren tu información, más bien quieren meter un virus para que no tengas ni información, ¿verdad? Ese es otro tema. Entonces ya podríamos hablar de la ciberseguridad y de otros puntos interesantes. Bueno, aquí decía, ¿por qué es importante la información? Más bien vamos a ver por qué sí y dónde estamos reflejando nuestras vulnerabilidades. Una de ellas es las redes sociales. Como bien lo comentaba, a veces en redes sociales tú mandas, imagínense, mandas en tiempo real dónde estás. Como para qué, ¿no? Yo lo veo de esa manera, así como que sí, vuelvo a lo mismo. A veces por egocentrismo lo mandas que estás en un buen lugar, que estás en la secretaría, que estás en turismo, perdón, en la secretaría de turismo, que estás en un hotel de diamantes, ¿no? Ni siquiera 5 estrellas, de varios diamantes. Y a veces alguien que te anda siguiendo, pues revisan redes sociales y ya estás en un hotel de otro. A veces, bueno, por el trabajo puedes propiciar todo eso, ¿no? A veces por el trabajo dices, bueno, ahora me tocó ir a tal lugar, pero estás subiendo la información en tiempo real. Eso es lo que debemos de tener cuidado, no subir información en tiempo real. Si quieres subir alguna propaganda, unas fotografías, material, que sea después de los eventos, no en tiempo real, para que no estés tan vulnerado. A veces las empresas sí necesitan de cosas tangibles como fotografías para que haya más credibilidad, reuniones para que sea lo mismo y de una serie de evidencias que te piden los clientes, por decirlo de esa manera, pero no lo manden en tiempo real. Espérense, salgan de ahí, descansen, analicen lo que van a subir, qué tipo de información van a subir y después lo suben a sus redes sociales. Llámese Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, todo, cualquier tipo de red social, o hasta por el mismo WhatsApp. Espérense un poco y después pueden subir sus evidencias. Lugar de trabajo es otro punto. A veces en los lugares de trabajo invitas a un amigo que hace muchos años conociste y lo invitas a una reunión de trabajo y él está escuchando y no sabías que es de la delincuencia organizada o que es uno de fuero común y le encanta pues como ese tipo de cosas y dijo, vio la oportunidad y vende la información para que te hagan daño o pase algo mayores. Muchas veces llega a pasar, ¿no? Si vas a tener una reunión de trabajo, son con las personas del gremio, no ajenos a, sino va a haber fuga de información. Solamente las personas donde haya reuniones de inversionistas, o reuniones de algo que está pasando y que es de sumamente importancia, no llevar persona ajena. Ahí sí podría decir, no llevar personas ajenas y solamente que sea muy hermético porque sabes que esas personas van a guardar una secrecía, ¿verdad? Porque son profesionales, tienen una ética, un estilo de vida diferente y demás. Accidental. ¿Por qué accidental? Porque puedes, vamos a decir, perder tu teléfono. Resulta que no tiene una clave y se puede abrir y tienes correo, redes sociales, números de cuentas, tarjetas del banco y pues ya estás muy vulnerado.
accidental llega a pasar toda la fuga de información que tienes en tu teléfono, pues casi le estás diciendo, pues miren, si de alguien no siempre llega a pasar, ¿verdad? Pero también está la otra parte, si a lo mejor alguien nomás revisa tu teléfono, fíjense, revisa tu teléfono, te habla y te dice, ¿sabe qué? Se le perdió su teléfono y te lo regresan, hay gente muy honrada. Pero si te toca un malandraco, discúlpenme por la expresión, pero si te toca alguien que siempre anda en cosas ilícitas, eres carne fresca. Por teléfono, hay otro punto. A veces estás hablando por teléfono en vía pública. Vas a comer y estás hablando por teléfono de un negocio. Traten de ser más discretos en esa parte. Tú mismo te estás exponiendo. No tanto que tú des la fuga de información, pero hay alguien que siempre escucha. Siempre alguien te va a escuchar. Entonces, omiten en abrir o hablar cosas importantes en lugares públicos. Reuniones, otras de las cosas. Llegan las reuniones o llegas a una reunión y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Estás hablando, se avientan unas cúbics y de repente empiezan a hablar de más. Bueno, lo mismo, alguien está escuchando. Y con la persona, pues de igual manera, hablan de negocios y hablan de esto y hablan de aquello. Y es súper importante o están súper enganchados los dos, todos lo asocian de manera psicológica y empiezan a crear un ambiente muy padre. Pero el vecino o alguien desconocido está por ahí y está escuchando todo lo que están diciendo. Wow, pero está delicado, ¿ah? Familia. Muchas veces a la familia llegas a la casa, al departamento, a descansar, y empiezas a platicar en la comida de una serie de cosas. A veces de trabajo, a veces de reuniones, a veces de cosas que van a hacer a futuro. Y pues los hijos, todo lo escuchan. Y entre pláticas con amigos, tú le cuentas, no, mi papá va a ir a un crucero y va a hacer esto. Y uno de sus amigos, entre comillas, está ingresando a la delincuencia organizada. Llega a pasar y le da la información, vende la información, o para quedar bien con el jefe de la plaza le dice, ¿sabe qué? Así. A ver, síguele sacando más información. Y pues el hijo o los hijos lo hacen de manera normal. Tienen que hablar a veces con los hijos, no dar mucha información, de guardar ciertas cosas que tienen. Por ejemplo, otro, van a un viaje y suben en sus estados, en redes, dónde están en tiempo real. O sea, de manera indirecta, ellos están dando información y ahí viene la fuga. Pues tienen que hablar, como les decía, a ver, muchachos, no tomen sus fotos, hagan todo, pero hasta que nos vayamos, u otro día donde estés más relajado, subes una que otra foto, pero donde no nos pueda comprometer. Hasta tú puedes revisarlo para que también vaya teniendo ese hábito, ¿verdad? Emociones. Ay, a veces es un poco difícil. La emoción es más rápido que el intelecto y el centro motriz. Si tú te peleas, vamos a llamar, con el esposo o la esposa, muchas veces se tienen mucha confianza y se cuentan cosas. Pero si está enojada la señora o el señor, a veces hasta te venden. O tienen mucha información y a veces esa misma información que en su momento considerabas
tú lo hacías por confianza, te la pueden cambiar. Pueden decir, ¿sabes qué? Ahora esto, ya sé cuál es su talón de Aquiles y estoy enojada y ni modo, estoy enojado y lo siento. Y quedas vulnerable. Entonces también la fuga de información llega a pasar de esa manera. Deben, sí, no siendo que guarden o digan todo, ¿verdad? No, hay cosas de trabajo. Yo considero eso, no sé, ustedes revíselo. Yo soy muy quisquilloso tal vez en esa parte, digo unas cosas y nada más. Y tus hábitos, ¿verdad? A veces estamos tan habituados que no nos damos cuenta cómo nos sentamos, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos a las personas, lo que subimos en redes y tantas cosas. Y por los mismos hábitos también podemos o no podemos darnos cuenta de lo que estamos siendo vulnerados nosotros mismos. Imagínate, es algo delicado, sí. Yo considero que de ahorita en adelante tengan cuidado, sean más conscientes de todo este tipo de datos, hasta de manera habitual. Bueno, y puse un ejemplo en la parte de abajo. ¿En la política es importante la información? Es una pregunta. Sí, sí es importante la información. Ahora, usa la información para querer descubrir a alguien o exponer a alguien, ¿verdad? Y también hay mucha fuga de información. O sea, en todos lados se ve eso. Y otra cosa, ¿por qué el terror de las empresas? ¿Verdad? ¿Por qué el terror de las empresas? No quiero ondear mucho lo de la política, pero va de la mano con lo que voy a exponer ahorita, referente a por qué el terror de las empresas o de las personas que ya tienen cierto status quo. Y a veces, aunque no lo tengan, pero por apariencia llega a pasar, hay un secuestro. Y secuestro se da cuando piden el famoso trueque, una cosa por otra, la vida de una persona por dinero. Si no te lo piden, cámbiale la otra, por favor, la que sigue, ese ya lo comenté. Si no te piden recursos, no es secuestro. Si no hay un cambio de dinero, no es secuestro, solamente es... Eso me fue la palabra. A ver, me acuerdo. Repito, para que me acuerde. Disculpen. Se me fue por decirle que me cambiara me apasioné, se me fue. Secuestro se da jurídicamente cuando piden dinero a cambio. Si no, no es secuestro. Si no, es privación de la... Si te levantan del carro, te llevan un carro, un vehículo, vas en el transcurso y después te avientan. Eso es privación de la libertad. Repito, secuestro se da cuando piden dinero. Ahora, ¿cómo opera un secuestro y por qué el terror? Decía, hay 7 puntos. Voy a hacer muy rápido porque tenemos un tiempo limitado. Primero seleccionan una víctima. ¿Para qué van a seleccionar una víctima? De acuerdo a muchos órganos o secretarías, hay métodos muy comunes que seleccionan a la víctima por la información. Como les decía antes, buscan a alguien que tenga información, tiene la información puntual, recibida, donde adentro, es decir, buscan dónde pueden ser vulnerados. Puede ser un familiar, puede ser un empleado, en este caso, mejor una escolta o una persona que limpia el lugar,
buscan esa parte, buscan información para que puedan seguir operando. Después, en este sentido, recomiendan pues un bajo perfil. Ese es otro tema interesante, pero lo estaremos exponiendo en el transcurso de los puntos. No hablar, como decía, públicamente de los éxitos o los negocios y seleccionar adecuadamente el entorno. Cualquier lugar donde vayas, sí tendrías que hacer como un pequeño análisis, una logística que sea pequeña, en el cual no estés tan vulnerable, ¿verdad? Segundo paso, el seguimiento del reciclaje. Bueno, en este caso, se considera que puede ser víctima de secuestro o debe evitarse la rutina. Muchas veces la rutina es ir de un punto a otro y hacer las mismas actividades siempre. Mismas rutas, mismos hábitos, desde un inicio hasta final del día. Esa es una rutina. Cuando cambias una ruta, cuando vas de, bueno, ahora no fui al Walmart, ahora fui a Chedraui. Ahora no fui a Chedraui, fui a Coppel. Ahora no fui a Coppel, ahora fui a un centro comercial. Y vas cambiando tu rutina, puedes respirar un poco más. Los secuestros suelen producirse por interceptación de la vida pública, como comentaba, y en general seguir las pautas que aparecen en sección o recomendaciones de seguridad. Muchas veces, otra cosa que sí quiero comentar, y ya que estamos hablando de seguridad, de lo que cambian la situación, en que nosotros, cuando alguien te va a hablar de seguridad, tiene que ser un experto de seguridad. Y a veces no le haces caso. Y dices, oye, está haciendo vulnerable por esto. Está pasando esto. Y no haces una pauta de lo que te está diciendo. Muchas veces llega a pasar, por ejemplo, regresando al tema de la protección ejecutiva, el protegido, el VIP o el VIP, que si lo hace en inglés, es Very Important People, piensa que sabe de seguridad, no sabe de seguridad, tiene un esquema de seguridad y debe tener un responsable para que esté con su seguridad. Y como él dice que paga, se imponen las reglas y a veces llega a pasar otro paso que ahorita vamos a comentar. Y seguimos en el secuestro. Os digo, deben de escuchar a los que saben de seguridad para que tengan o tomen conciencia de lo que está pasando. Por una fuga de información, tu seguridad es endeble y te puede ocasionar pues un secuestro, una actuación telefónica o pueden atentar en contra de tu vida. Bueno, tercer paso, el secuestro propiamente dicho. El precepto principal es cuidar la vida. En ese sentido, no ponga resistencia. Cuando ya llega el momento, pues no, hay 15 personas que están atendiendo en contra de tu vida. Vamos a ser un poco drásticos. Ya mataron a tu chofer escolta o mataron a tu protector o a tu driver security, pues no queda otra que, ¿verdad? Si alguien llega y te quiere robar, de igual manera, sabes que ahí están las cosas. No sean héroes, a veces quieren ser héroes. Y pues en materia de seguridad hay dos cosas, pero no voy a meterme de lleno a eso porque estamos en otro tema. Entonces, a veces es eso, ¿no?
no ponga resistencia. Recuerda que lo más probable es que los secuestradores se encuentren fuertemente armados. No olvide también que usted es el más rentable, vivo y sano, y no debe de caer en la desesperación. ¿Ok? Cuarto paso, el cautiverio, que es como lo que se ve en la fotografía. Por lo general los secuestradores manejan un espacio preparado. Ya llevan un sistema continuamente referente a, y deben de mantener a la víctima en cautiverio. No existe una pauta específica con relación a la duración del cautiverio. Sin lugar a dudas, es la parte más dura y cruel de este delito. Realmente sí, es muy cruel, es inhumano, y sin embargo, se debe perder de vista muchas cosas. Entonces, sí suelen cuidar a veces la integridad del secuestrado y a veces no llega. Quinto paso, la negociación. La familia debe elegir uno de los miembros como el negociador. Si llega a pasar, es el que debe tener la cabeza más fría. No es que sea más endeble emocionalmente, porque esté más afectado emocionalmente. La policía debe mantenerse al margen y la seguridad en el proceso. Debe solicitar su prueba de vida, no solamente para garantizar la integridad del secuestrado, sino porque muchos delincuentes ajenos al hecho de pueden colgarse de un secuestro para obtener, pues, no solamente dinero, sino otros bienes. Y sexto paso es el pago. La experiencia policial demuestra que el rescate se establece finalmente en torno al 10% de lo inicialmente solicitado. La persona a cargo del pago suele ser el que ha negociado con los secuestradores. Los secuestradores llevan al pagador por diversos lugares para cerciorarse que no hay seguimiento policial. Es ahí donde entra el terror, porque si secuestran a tu hijo o a tu hija, estás out. Realmente, no se puede hacer mucho. Ahí donde un no quisiera, o más bien un empresario, un emprendedor, alguien no quisiera pasar esa situación. Llega y el séptimo paso, que es la liberación. Salvo algunas excepciones, la liberación se produce en el plazo de 24 horas de entregado al rescate. Usualmente los operativos policiales se identifican inmediatamente después de recuperar la vida. Y todo por una fuga de información que a veces no tenemos idea de cómo prevenir. Lo estoy exponiendo esta parte porque a veces por ese detalle se llega a marcar como terror. Es delicado, ha pasado y constantemente sigue pasando. La plática de hoy es como para cómo podemos prevenir este tipo de incidentes. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, continúo y estamos ya en las últimas presentaciones o las últimas. Considero que tengo 3 más y para exponerlas, si alguien tiene alguna duda, si no, continúo. Pues adelante, Irving, yo creo que todo muy claro. Felicitaciones, saludos en redes sociales para ti, agradecimiento. ¿Gustas que te pase la siguiente slide? No te escuchamos. Cerraste tu micrófono. ¿Alguna duda de Facebook Live o no, solo chat? Saludos y felicitaciones. Gracias, como hables. Y gracias por seguirnos y seguiremos estudiando, investigando, evaluando algunos temas para que tengan y puedan prevenir. Esa es la esencia, ¿no? Nosotros tenemos a veces un eslogan, a veces lo marco. A veces con la información podemos prevenir.
Informarse, realmente el eslogan es así, informarse es prevenir. Y en verdad, sí, de vez en cuando investiguen algo más. A veces dicen, bueno, no me creas, ¿verdad? Investiga para que puedas cerciorar. Los datos son de investigación y son de fuentes profesionales y profesionistas y especialistas en este tema de seguridad. Ok, continúo. Podemos hacer una pregunta y dice, ¿cómo podemos prevenir este tipo de incidentes? ¿Se puede prevenir? INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, expone algunos puntos. Quisiera compartirlos y esperemos que sean de su agrado. Dice, para prevenir con garantía este tipo de incidentes, debemos tener en cuenta el tipo de valor de la información a proteger. Regresamos otra vez a la fuga de información. Teniendo en cuenta el posible impacto que puede causar en nuestro negocio su robo, o no, en este caso si es robo o es pérdida, ya que puede tener distintas consecuencias en función del tipo de información y del tipo de organización. Por lo tanto, siempre debemos, y marca 4 puntos importantes. Conocer la información. ¿Qué información tienes en tu oficina? ¿Qué información tienes en tu teléfono? ¿Qué información tienes con la familia? ¿Qué información tienes de manera habitual? ¿Qué información tienes con las amistades? O sea, de los puntos anteriores, ¿qué tipo de información que gestiona, en este caso, o sea, en sí, todos tus días, ¿no? Pero si vamos a un corporativo, pues ahí sería como que lo que gestiona la organización, o los socios. Entonces, esto debe hacerse a través de entrevistas, reuniones con el personal de la organización, o como decía, con la familia o con las amistades de mucha confianza. O si pueden omitir algunas cosas, y tú vas evaluando, porque al final tú eres el que tienes el mejor criterio para decir con quién podrías hacer alguna junta o algunas reuniones para blindar un poco más tu información y tu seguridad, obvio. Punto 2, clasificarla según su criticidad. Hablando de lo que decía, según su criterio razonable y unificado. Como el punto 2. 3, determinar su grado de seguridad. ¿Qué tan vulnerable estás? En tu espacio, o en tu domicilio fiscal, o a lo mejor en tus redes, o a lo mejor con tus amistades, o a lo mejor hasta con tus clientes, ¿verdad? Tienes un cliente muy violento, pero te da buenos ingresos, entonces debes de negociar para que no llegues a la fricción y después el cliente, o vamos a poner el empleado, llegue a vender la información. Hay que tener cuidado de ahora en adelante a ser más flexibles. Vamos a negociar. Todo es negociable también, ¿verdad? Entonces, si es alto riesgo de pérdida de información, pues mejor me blindo y apaciguo todas las cosas. No hay que pelear, porque a veces te peleas con el empleado y el empleado es el compañero o llamémoslo nuestro asesor o nuestro amigo o compañero, en fin, el que gusten. A veces hay que ver esa parte, ¿no? Determinar tu grado de seguridad y que si hay fuga de información, o sea, tú mismo vas analizando si puedes ver que si hay fuga de información, tú mismo ves esa parte. Puede ser alterada y a veces hasta sin autorización, pero lo que voy es, puedes prever algo. Igual a lo mismo, debes acercarte con especialistas. Muchas veces sí vas a tener que invertir en tu seguridad y es lo que muchos no quieren.
Ahora la seguridad es deducible de impuestos. O dicen, no, es que sale muy caro, sí es deducible de impuestos. Ok, revisa cómo, me pueden, les puedo asesorar esa parte, pero ese es otro tema. Ahora, el punto número 4, establecer las medidas necesarias para mejorar, en ese caso, tu seguridad de la empresa o tu seguridad. Siempre debes establecer las medidas necesarias para reducir la probabilidad que este tipo de incidentes ocurran. Podemos establecer diferentes tipos de medidas muy vinculados a la protección del puesto del trabajo. A veces, porque es mi cuate, lo pones ahí, sí necesitas hacer una serie de protocolos y sobre todo la documentación en regla a veces te va a marcar más tranquilidad. Tú le pides a alguien vamos a decir, que vaya a la fiscalía, los antecedentes no penales, y si ya no regresa, pues es que tiene problemas jurídicos o tuvo algún problema penal, entonces ya estás previniendo, ¿va? Puedes hasta a veces ver eso de manera psicológica y de manera preventiva, en la cual la documentación siempre debe ser en regla. Todos tus socios deben tener la documentación en regla. Todo tu personal debe tener la documentación en regla. Todos tus agremiados deben tener una documentación en regla, porque no sabes o estás siendo vulnerable, porque, repito, no sabes quién está al lado, ¿verdad? Entonces, porque al final no deja de ser un punto más importante donde gestionamos ese activo, pero de forma específica podemos detectar 3 tipos de medida. Ok, hay 3 tipos de medida, donde es la técnica, que es la organizativa y la jurídica. Voy a exponer lo que es la técnica. Técnica, mercado de soluciones de seguridad. Hay empresas que ofrecen servicios y herramientas con todo tipo de tamaño para las empresas y que saben hacer un buen análisis de riesgo, que están en regla, que tienen personal capacitado, que tienen una infraestructura y sobre todo la documentación en regla, pero te vas, empresario, vamos a hablar de una empresa de seguridad privada, te vas porque te dieron una cotización más barata y estás siendo vulnerado. O sea, repito, la seguridad ahora es una inversión, no es como a veces se malinterpreta, ¿no? O sea, piensas que porque tienes 30 guardias de seguridad, estás protegido. No, debes de proteger la información. Y de repente esos 30 se convierten en 30 problemas porque no te hicieron un análisis de riesgo, que no saben muchas cosas referente a un servicio. Y de repente entra uno y sale otro, entra uno, sale otro, entra uno, sale otro, entra uno, sale otro, y estás teniendo una fuga de información increíble. O igual con tus empleados. Vamos a hablar de la parte administrativa. Entra uno, sale uno, entra uno, sale uno, entra uno. Entonces estás siendo muy vulnerable. ¿Por qué? Porque te quieres ahorrar unos pesos. No es así. Debes invertir en tu seguridad y debes de brindar tu información. Hágales más, se está el marro. Ahora, aparte de que ofrecen servicios, herramientas para todo tipo de tamaño de empresas que permiten detectar, prevenir la fuga de información, las medidas básicas que podemos ampliar independientemente qué tamaño es la empresa, ¿verdad? Son el cifrado de la información confidencial corporativa, instalación, configuración y actualización de portafuegos, mantener actualizadas todas las aplicaciones de nuestro sistema, ¿sí? Tener actualizado todas las redes sociales, todo debe estar actualizado. Y tu personal también tiene que ser actualizado. El capital humano ahora es muy importante, debes de actualizarlo y capacitarlo. Tienes que capacitarlo
invierte en tu seguridad. Repito, invierte en tu seguridad. Ahora, para empresas con mayores recursos económicos o que necesitan un nivel mayor de exigencia, a lo que ahora a la hora de gestionar y proteger la información, podemos aplicar otras medidas más avanzadas utilizando soluciones de prevención de pérdida y de datos, o en lo que es el DLP, que hablando las siglas en inglés, quiere decir Data Loss Prevention, que suelen estar orientadas a la monitoración y control. Las destinadas a la gestión de un ciclo de vida, lo podríamos ampliar demasiado, nada más hablar de la gestión del ciclo de vida, de la información, o el ILM, que quiere decir, volviendo a las siglas en inglés, Information Lifecycle Management, que para resumir las dos cosas, desde que esta es generada o elaborada hasta sus archivos o destrucción final, las herramientas de control de disposiciones externos de almacenamiento y que están destinadas a controlar todo el acceso físico, como lo repito, todo el acceso físico, y dispositivos extraíbles como en la USB. En este caso es más fácil, pero hay candados informáticos en el que tú puedes brindar cierta información. Solamente deben de manejar cierta información los empleados, no deben de manejar toda, nada más cierta información. Tú le vas dosificando la información, ¿verdad? Entonces a veces le pones en charla de plata, pues todo, entonces te vacía tu información con una USB y pues ahí tienes la fuga de información. Seguimos en las organizativas, ya estamos concluyendo, creo que ya me tardé. Este tipo de medidas están estrechamente relacionadas con la forma, escúchenme bien lo que digo, la forma en que se maneja o se trata la información. La información es tu amiga, tú debes hacerte amigo de la información. ¿A qué me refiero? Dice, por un lado, tendremos que prevenir malas prácticas para compartir contraseñas. A veces das las contraseñas de tus tarjetas, das las contraseñas de tu teléfono, das la contraseña de tu correo, de tus redes sociales, pues estás súper vulnerado. A lo mejor en su momento yo lo hice, pero vas conociendo y tienes que poner ese candado para que no estés tan vulnerado. Ahora, no tienes que compartir contraseñas, sobre todo las personales, aunque se escuche así medio frío, sí es un poco, si tú tienes mucho trabajo y toma mi tarjeta, y tengo mucha confianza con ella o con él, y puedes sacar 10,000 pesos y revisa en el cajero o en el banco cuando sacó que tienes 1,000,000 de pesos, pues ya estás siendo vulnerado y deja de eso. Lo estás tentando o la estás tentando a que te robe, o que pase a lo que hablamos anteriormente como un secuestro. Es muy delicado. Por ese motivo es importante fijar políticas de seguridad. Empresarios, corporativos, sindicatos deben de fijar políticas de seguridad, pero deben de asesorarse con un especialista para eso, junto con acciones de concienciación a todos los empleados o a todos los socios corporativos. Jurídicos. Es importante que los empleados o proveedores, muchas veces los proveedores llegan proveedores. A ver, adelante, por favor. Alguien alzó la manita. ¿Ya se acabó? Ya me falta una hoja. No, yo la alcé. Yo sí tengo una pregunta ahí, Irving. Cuando nosotros, por ejemplo, dentro de alguna aplicación, dentro de nuestras redes sociales, vas a descargar algún programa o quieres descargar algún programa o inicia, no sé, por ejemplo, descargué una aplicación para leer libros, ¿no?
y me dice, ¿cómo quieres iniciar sesión? Puedes iniciar sesión desde tu cuenta de Facebook. Y entonces le doy iniciar sesión desde mi cuenta de Facebook y lo que veo es que me dice, permites que esta aplicación tenga toda tu información o sea, le das a aceptar, dice aceptar o no aceptar. Si le das en no aceptar, de plano no te abre la aplicación. O sea, ¿qué nos sugieres para ese tipo de conceder ese tipo de permisos dentro, inclusive a veces hasta nos sucede dentro pues, de las redes sociales que ocupamos con más cotidianeidad, ¿no? Que al final, pues, como bien lo dices, tienen muchísima información de nosotros, pero este tema en especial de conceder permisos, ¿qué nos sugieres que hagamos? ¿De plano no descarguemos mejor la aplicación? Debes de revisar las fuentes. O sea, por ejemplo, hay aplicaciones donde a veces ponen plan con maña, o más bien la ciberseguridad recomiendan que debes de poner o debes de investigar más, como para que tengas la certeza de darle un clic. Ahora, si tienes mucha información y tienes dudas, no lo hagas. Si tienes en tu correo, por ahí comentaste una vez que tenías en una lap toda tu información, sí. Tienes que descargar una, o te llegó un link, repito, de dudosa procedencia, y realmente a veces llegan a pasar, si es de dudosa procedencia, pues no los descargues, no los abras, porque es ahí donde estás vulnerable. Tu información, una de dos, te la pueden extraer o pueden hacer mal uso de ella. Entonces, mejor omitimos algunas cosas, investigale más. Ay, déjame ver si tiene credibilidad o qué empresa la está apoyando, que tiene registros y demás, para que no pudiese llegar a... A veces, por eso decía, a veces emocionalmente, me llegó una promoción, la apretas y de repente, mi banco me dice que no tengo ni un peso partido a la mitad. Entonces hay que tener cuidado, más bien respirar. Ok, ahorita, a ver. Preguntas, te asesoras, cómo está la aplicación o las aplicaciones o los links. Oye, me está llegando un link, sí, por ahí te dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No abran tales links porque están metiendo virus. Pero investigale más, o sea, también no todo lo creas, sino investigale, hay que investigar, ser a veces hasta autodidactas, eso nos ayuda mucho. Siempre debes de cuestionar. ¿Cuál es la diferencia de pensar y repetir? Que te debes de cuestionar todo te debes de cuestionar. Ahora en esta fuga de información, todo es cuestionable, porque estás vulnerable de todo. Entonces, ahí vienen las partes que estamos platicando, ¿va? Todo lo demás, todo lo que conlleva. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan? Con mucho gusto lo vamos, y ya estoy casi concluyendo en la parte... Adelante, Tania. Gracias. Hola, buenos días a todos. Irving, yo he tenido fuga de información con respecto a los WhatsApp. ¿Hay alguna forma, que se pueda proteger la información, o si tú abres tu WhatsApp en cualquier computadora, otra persona llega y puede realmente bajar esa información? Porque, obvio, me ha sucedido, entonces realmente no tengo idea de cómo lo hacen, pero ¿hay alguna forma de proteger esa parte de que te bajen la información que tú, o las conversaciones que tú tienes, o los audios que se filtran por WhatsApp? ¿Hay alguna forma de protegerlo? Es todo. Gracias. Interesante pregunta. Mira, cuando, digamos,
que ahora la tecnología puede ser muy prostituida. Es como una analogía que pudiese decir. ¿Por qué? Porque una computadora la usa uno y otro y otro. Y si tú la estás usando, pues tiene un registro. Ese registro, si alguien sabe manipular bien una computadora, va a ver todo el registro que hiciste. Ah, que miraba mucho Face, que miraba esto. Y a veces no cerramos nuestras aplicaciones o correo. Es ahí donde nosotros caemos en eso. No es de que no, o sea, alguien te esté tentando a, o que pueda extraer información de tu WhatsApp. Ese es muy difícil. De hecho, necesitan tener tu teléfono para que puedan extraer información, ¿verdad? No es así como que alguien se cuelga y no. O sea, ni tus videos, nada de eso. Alguien debe tener el teléfono. Si tú ya los borraste, sí hay aplicaciones muy modernas en las que puede extraer hasta todo lo que borraste, ¿verdad? Y instituciones tienen esa parte. A lo que voy, considero que a lo mejor no cierras tus aplicaciones o tu correo o tu WhatsApp y ahí es donde ven todo. Más bien ciérralos. Ahí ven videos, ahí todo. Y sí, traten también de ver cómo cómo hacer ese candado. Si no sabes, oye, ¿cómo cierro mi WhatsApp? Ya lo cierras. Y borras, o sea, esa evidencia para que no seas tan vulnerable. Ese es mi comentario, o sea, cierra todo. Gracias, Irving. Nada, pues estamos. Oye, Irving, y ya, ya te voy a dejar terminar, pero, por ejemplo, el tema también del WhatsApp web, a mí me pasaba que antes, pues tenía el WhatsApp web abierto en la computadora y debía de tener mi teléfono cerca, pero ya hay, no sé, yo creo que ya hay algún mecanismo que ya puedes tener el WhatsApp web abierto, aunque tu teléfono esté lejos. Entonces, pues también, ¿qué recomendación nos haces a la gente que trabajamos pues directamente casi todo el día en la computadora y que tenemos pues las redes sociales abiertas y expuestas la mayoría del tiempo? Pues como decía, una de las cosas donde nosotros somos muy vulnerables es porque vinculamos todas las redes en un teléfono, en el correo, web, o sea, todo lo vinculamos. Entonces, siempre hay ventanas abiertas donde ahí se pueden meter, está todo vinculado. Como decía, ahora, si tu teléfono se lo prestas a tu hija, ella está viendo otras cosas y de repente, sin querer, pues puede mandar una información o sin querer, ella puede darle clic y es ahí donde dices, entonces, si no tengo tanta información en su teléfono, a veces sí está en la nube, pero si, por ejemplo, si no tienes contraseña, pues alguien se la agarra, pues va a aparecer todo, se va a aparecer tu nube, se va a descargar todo, ¿verdad? Entonces, sí traten, considero que no deben de tener tanta información, debe ser muy clasificada la información que puedas tener. Mejor respáldala en un disco duro o respáldala en tu CPU, en tu computadora, en tu lab, donde solamente tú la manejes, no nadie más. Porque a veces dices, ay, es que se la presté y ya tienes como 4 mueven esto. Digo, a veces la tecnología puede ser muy prostituida. O sea, me refiero que la misma computadora, o a veces hasta pongo la analogía del el USB, ¿cuántos no entran en una? Bueno, no están ahí, ¿no? Entonces, o sea, es una analogía que se prostituye, ¿no? Entonces, pues claro que le meten un virus y ya tiene te pueden hasta hackear por esa parte. Entonces, traten de tener menos información y la importante, guárdenla. Ok, muchas gracias. Oye, y también nos están haciendo una pregunta más. ¿Podrías, por favor, abundar un poco
sobre lo que mencionabas acerca del seguro internacional que existe como protección. ¿El qué, perdón? Dice, ¿podrías ahondar en el seguro internacional que existe como protección? Tamar, si puedes abrir tu micrófono y contextualizar la pregunta. Sí, porque no entiendo la pregunta. Sí, Ay, por favor. no, bueno, es que no sé si entendí bien. Era sobre algo que mencionabas que existe para proteger los datos y no, bueno, entendí que era internacional, pero por eso preguntaba si nos puedes explicar un poquito más sobre eso. Mm, lo comentabas en un principio. No, no sé si. Sí, algo que comentabas sobre la protección de datos y que existe algo así que con lo que puedes protegerlos y si alguien está haciendo un mal uso de los datos, pues por lo que entendí se puede llegar a rastrear o algo así a la persona, o algo así, algo así. La verdad no lo escuché bien porque apenas estaba llegando el trabajo. Pero no me, algo así escuché, pero no, por eso quería que nos comentaras un poquito más sobre eso. Si gustas, a ver, formula la pregunta por vía chat y ahorita la contestamos, ¿te parece? O sea, Sí, me voy a acordar un poquito más quede porque bien, para que me pueda explicar. La formulas y la contestamos con mucho gusto. Sí, Tamar, sin problema. Nada más, sí, que sea como si muy breve y con mucho gusto. Porfas, te agradezco. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? O continuamos porque estaba en la parte jurídica, que había algunos puntos, perdón, para prevenir los tipos de incidentes. Y una de ellas expliqué la organizativa y la parte jurídica. La parte jurídica lo expongo o comenta que es importante que los empleados y los proveedores de gestión decían que la información cumpla las políticas de seguridad. Tal vez yo creo que por ahí Tamar había escuchado algo de eso. Deben de cumplir unas políticas de seguridad, deben de reunirse los socios corporativos y deben, con un especialista, aterrizar cuáles serían las políticas de seguridad y que les expliquen. Una política de seguridad se basa en eso, tiene un protocolo, tiene esto, tiene aquello, y con mucho gusto ustedes las van marcando y las van protocolizando. Ahora, para ello podemos firmar acuerdos, bueno, deben de firmar un acuerdo, todos deben de firmar un acuerdo de nivel de servicio. De hecho, hay para los proveedores, para los usuarios, para los empleados, para los socios, deben de firmar acuerdos de confidencialidad. Casi ya no lo hacen, por eso hay mucha fuga de información, porque así dices, ay, tengo que firmar esto, sí, aquí lo marca en tal reglamento, tal ley, tal artículo, deben de estar apegado a derecho. ¿Para qué? También las empresas no caigan en responsabilidades, deben de checarlo con Profecos y deben de checarlo con el SAT, deben de apegarse a derecho para que no puedan incurrir ahora con una palabra con otra, porque a veces la parte legal, si no lo explicas bien, puedes caer en responsabilidades. Y como empresa, pues a veces llegas, o en este caso, podría ser multado fuertemente. Pero si necesitas, por digo, a un especialista para que tengan o cumplan las políticas de seguridad. ¿Ok? ¿Qué más?
Bueno, en este caso, por ejemplo, les decía sanciones en casos de incumplimiento, ¿verdad? Ahí entraría las sanciones en casos de incumplimiento. Tanto a veces en contratos, convenios, igual puede quedar eso, sancionar por los incumplimientos, y muchas veces llega a pasar. Un punto importante y el de obligado cumplimiento es el relacionado al trámite de ficheros que contienen datos de carácter personal. Aplicando estas medidas, no solo cumpliremos con las leyes, sino que también mostraremos nuestro compromiso con el cliente cuando al manejo de su confidencialidad o de la confidencialidad y de su información. En caso de que se produzca una fuga de información intencionada por parte de alguien de la compañía, tener respaldo legal para llevar a cabo las medidas oportunas. A veces si se deben investigar, si alguien está pasando información, pues con la pena tendrán que ir a la fiscalía para proceder legalmente. Aunque siempre es importante extremar las precauciones para evitar cualquier tipo de incidente. Este tipo de incidencias tiene un calibre significativo por el impacto reputacional. En este caso, a veces la reputación en una imagen pública o privada o corporativa es de mucho peso, ¿verdad? También, bueno, en este caso, si quieres conocer más detalles sobre cómo proteger o gestionar una incidencia de ese tipo, tenemos evaluadores, tenemos persona capacitada referente a, y te invitamos también a que se pueda consultar y debes de investigar en otros medios, ¿verdad? Ahora, recuerda, y creo que voy a concluir con eso, recuerda que un robo de datos puede tener importantes consecuencias sobre sus clientes, sobre la imagen de la organización y de uno mismo. Protege tu información y les doy las gracias. Concluimos, creo que era de una hora, ya me metí hora y media. Concluimos con eso, les agradezco. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto. Si no, pues sería todo de mi parte. Gracias a Cindemex por invitarme. Gracias también a la Secretaría de Desarrollo Económico. Le agradezco que me hayan invitado y poder exponer un poco del conocimiento que nosotros tenemos. Muchas gracias, Irving. Oye, sí tenemos una duda, creo que es importante para la gente que todavía nos está acompañando. Está bien interesante esta pregunta. ¿Se puede denunciar a alguien por robar tu información? Ay, permítanme, por favor. La pregunta es, ¿se puede denunciar a alguien por el robo de información? Sí, se puede denunciar a alguien. Lo que se tiene que hacer, vuelvo a lo mismo, tener un asesor legal. El asesor legal de una empresa te va a dar todos los argumentos jurídicos. Te debe de dar todo, te debe de exponer todo. De hecho, casi no se ha hecho esa parte, pero sí hay responsabilidades jurídicas porque es algo confidencial. Ahí, ¿por qué leyes podría usarse? El asesor jurídico debe de exponer con argumentos que si es tipificado o no es tipificado, si procede o no procede. Se debe hacer una fuerte investigación referente. Si llegas a, lo decía, si llegas a cachar a alguien que está pasando información, ¿es tipificado o no es tipificado? O puedes levantar una denuncia o demanda en contra de la persona, que es la persona que está haciendo mal uso de tu información. Ok, excelente. Muchas gracias. Ale, si nos ayudas a ver si hay alguna pregunta dentro de Facebook. Estamos ya por concluir. No, ninguna, saludos y todo muy interesante, dan
Ahora sí, para que se repitan, algunos no lo pudieron tomar, también por la diferencia de horario, entonces, dicen, oye, ya está avanzada la plática, y pues sí quisieran que el licenciado Irving nos apoyara para una plática después en marzo. Entonces, pues nada, dándole las gracias aquí a la ingeniera Alejandra Córdoba por esta plataforma, por permitirnos también llegar a más, y muchísimas gracias, ingeniera, por su apoyo. Sé que no trabaja hoy y la verdad está haciendo ese honor de estar con nosotros. Muchas gracias, contadora. Gracias a Sindemex y a Irving por esta información muy interesante. Y pues esperemos que sí se dé otra plática. Hay mucha gente muy interesada ahora que vieron la importancia de poder tener la privacidad en la información personal y de la empresa. Muchísimas gracias, contadora, Sindemex, Irving. Gracias a todos los participantes. A nombre de la Secretaría, pues aquí estamos presentes para seguir apoyando a los emprendedores y a las pymes. Gracias, contadora. Gracias también a usted por la invitación, le agradecemos. Bueno, pues en nombre, Irving, en nombre de la organización, en nombre de tu casa, que es Sindemex, pues queremos agradecerte, como bien lo decíamos al inicio de la charla, en la voluntad de servicio y un pequeño agradecimiento que tenemos el día de hoy para ti, y en nombre de nuestro secretario nacional, de nuestra presidenta de la delegación de Cancún, de la contadora Ale, con la parte de la vicepresidencia, pues agradecerte la voluntad, el trabajo, la disponibilidad para hacer equipo, para profesionalizar, para capacitar. Pues necesitamos a más mexicanos como tú, que estén prestos y dispuestos a siempre hacer equipo de la mejor manera y seguir aportando valor para el fortalecimiento pues de los sueños y de los proyectos de emprendedores, microempresarios, empresarios que también están pasando por épocas difíciles. Y el tema de hoy considero que es un tema que llegó exprofesamente puntual para toda la gente que pues de repente no le damos la importancia a lo que subimos, a lo que posteamos, a los check-in en donde trabajamos o nos movemos, y pues esperemos que la vida nos regale oportunidad de volverte a tener de nuevo con algún tema que sea como este, de relevancia, atractivo y pues gratificante para nosotros como organización, el que seas parte de nuestro equipo de líderes. Gracias, Ángel. Te agradezco mucho. Sí, vamos, en marzo tenemos otra plática. Si quieren que se ondee más en otro tema, con mucho gusto, lo estamos exponiendo. En marzo tenemos y tenemos otros, ¿verdad? Otros eventos. No sé si quieren que haga comercial. Tengo 2 eventos más en este mes. Y en marzo también tengo el de protección familiar. No sé si usted, con mucho gusto. Claro que sí. Expongo y los están invitados todos. Están invitados y a la orden. Agradezco a él, Ale, Gracias a ti. licenciada, Sindemex, y a la Secretaría de Desarrollo Económico. Le agradezco nuevamente por la invitación y lo que pueda compartir, aunque sea un poquito de la experiencia que traemos. Muchas gracias, Irving. Gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Estemos pendientes, vamos a postear también todos los eventos y las capacitaciones que tenga Grupo Prometeos. Síganos en nuestras redes, y para la gente que aún no conoce a nuestra organización empresarial, los invitamos a afiliarse. Somos Sindicato Nacional de Empresarios de México, consolidando proyectos productivos, acompañando empresarios, representando empresarios, y pues con la finalidad de sumar, hacer sinergia y como siempre de aportar valor a nuestro país. Les agradecemos nuevamente el tiempo y les deseamos un excelente y descansado fin de semana. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto.
Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, que tenga muy bonito día.